en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy que nos reunimos ante tu presencia para recibir este curso, esta formación de nuestra fe católica, para nosotros que somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, te pedimos que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, para que podamos ser portadores de tu amor y que por medio de esta información y formación podamos ser instrumentos de paz para ti y para el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a todos los que por primera vez empiezan un curso de formación. El día de hoy tenemos a bien comenzar este breve curso de ministros extraordinarios. La información que hoy recibiremos es muy valiosa para nuestro servicio pastoral. Tengo entendido que la mayoría de ustedes son ministros extraordinarios y con este curso, bien, vamos a tratar dos puntos importantes. Número uno, comprender el sentido de nuestro ministerio. Y número dos, salir de este curso con más fervor y con más convicción de lo que estamos realizando en la misión dentro de nuestra Iglesia Católica. Espero, queridos hermanos, que en este curso podamos encontrarnos con las respuestas que tanto nos cuestionamos en el ministerio y que también, hermanos, podamos a través de este curso ir comprendiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ustedes han sido llamados por Él, yo también he sido llamado por Él y estoy aquí haciendo el proyecto de Él. Esto que hoy hacemos es a nombre de Dios y Él solo sabe los motivos y hacia dónde van los frutos de cada uno de ustedes, el corazón, la mente de cada uno de ustedes que se va a formar a través de este curso. Más adelante está programado para el siguiente mes, en el mes de julio, vamos a tener un curso ya de profundización en el ministerio del ministro extraordinario. Ese curso va a durar 3 sesiones, ya va a tener una formalidad más profunda, precisamente sobre algunas cuestiones que aquí no se van a poder tratar a profundidad. Ya lo veremos a más detalle. Hoy lo veremos a grandes rasgos, todo lo que el ministro tendría que saber a nivel básico. Gracias a todos ustedes por poner su confianza. Sé que la gran mayoría de los videos que se comparten o se han compartido en YouTube han tenido la popularidad, sobre todo en este tema, en el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Entonces, tengo a bien compartirles de la mejor forma esta información para su comprensión y su vivencia. Bueno, ya que todos pueden ver, hoy vamos a ver lo que es el servicio de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y vamos a ir por partes. ¿Cuándo surgen? Eso es lo primero, ¿sí? El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un laico comprometido. Tal vez el término laico no lo entendemos. Bueno, laico es una persona bautizada en la Iglesia Católica. Eso es laico, ¿sí? Y tal vez suene un poquito tedioso el que vaya yo a ir corrigiendo los significados de ciertos términos, pero será necesario porque cuando yo comencé en el servicio de la iglesia había cuestiones que yo no conocía, ¿sí? Entonces empezamos por laico. A algunos de nosotros nos suena no familiar, ¿de acuerdo? Laico es la persona que está comprometida en la Iglesia Católica y además de eso es una persona bautizada. Eso es un laico, es decir, tú y yo somos un laico con la Iglesia Católica. Entonces, cualquier laico bautizado puede ser ministro, sí, para asistirle en algunas de las necesidades de la iglesia en donde no haya un sacerdote o diácono, ¿sí? Por eso surge el ministro extraordinario. Este oficio se estipula en el canon 230 del derecho canónico en su párrafo tercero que indica lo siguiente: donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra para presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Ojo, y muy importante,
está subrayado aquí y vamos a analizarlo paso por paso. ¿En qué momento surge el ministro extraordinario? ¿Sí? Pueden ser los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos. En la iglesia existen diferentes ministerios, ¿sí? Ahorita ya me parece que le han cambiado el nombre, pero desde el principio, cuando existió el Concilio Vaticano II, hubo estos ministerios, el ministerio del acolitado y el ministerio del lectorado. Esto para las personas que adquirían las órdenes sagradas, en este caso nuestros sacerdotes. Antes de ser sacerdotes, ellos van por órdenes. Para poder ser diácono, tienen que adquirir el orden del acolitado para saber acolitar, es decir, para saber utilizar los objetos litúrgicos. Y por otro lado, tenían que realizar el orden del lectorado para saber leer el evangelio y la palabra de Dios en general. Estos ministerios también se dan a nuestros hermanos laicos, sí, todos los laicos, pero especialmente surgen para nuestros hermanos sacerdotes que se forman para ello y tienen que pues comenzar, ¿no?, con esta tarea del ministerio al orden sacerdotal. Por eso se van preparando. En general, entonces, por eso dice el canon que no están obligados a ser lectores o acólitos los ministros extraordinarios. Simplemente tienen que ser laicos comprometidos con la iglesia y ellos van a ejercer el ministerio de la palabra. Eso sí, van a ejercer el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas como cuáles, laudes, vísperas completas, la celebración de la palabra, es decir, lo que viene siendo la primer parte de la misa, administrar el bautismo. Fíjense lo que dice el canon, que muy pocas veces se hace, ¿verdad? Porque eso ya es en cuestión de urgencia, pero en mi parroquia se ha llegado a pasar, no sé si en sus parroquias ha pasado, pero en algunos casos de emergencia, el sacerdote párroco ha mandado a algunos ministros extraordinarios a realizar bautismos en un hospital. Esto sucede solamente en caso de emergencia. Y dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Esto es lo que hace un ministro extraordinario. Pero surge precisamente, ¿sí?, viene la pregunta, se introduce la figura del ministro extraordinario, ¿sí?, con motivo, ¿sí?, de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II, ¿sí?, en 1973. Mediante la instrucción del documento de la Iglesia Católica, la instrucción Immensae Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, el 29 de enero de 1973, es cuando se introduce el ministro extraordinario en el año 1973. Actualmente está recogida en el canon 910, párrafo 2, y en el canon 231 se establece que para ejercer este ministerio se requiere de la debida formación, conciencia y generosidad. Entonces, así surgen los ministros extraordinarios, ¿sí?, precisamente para apoyar a la liturgia en este momento extraordinario. Ahora, debido a esto, ¿sí?, va a empezar una formación, lo que estamos viendo subrayado en amarillo, una debida formación, conciencia y generosidad. Por ahí me preguntaban si cualquier persona puede ser ministro. No, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre el llamado, ¿sí? No todos pueden ser ministros, ¿sí? Vamos a ver quiénes pueden y quiénes no pueden ser ministros. Entonces, ¿por qué surgen? Siguiente punto muy importante. La utilización de un ministro extraordinario se hace exclusivamente cuando el sacerdote o diácono, por razones de cantidad de fieles y de tiempo, o por enfermedad, así lo estipule, también el obispo párroco puede enviar un ministro extraordinario a cualquier comunidad por falta de sacerdote o diácono. Entonces, se establece de forma específica los casos en que exista necesidad en el documento pontificio, el que mencionamos antes, Immensae Caritatis, que dicta lo siguiente: 3 formas o 3 situaciones por las cuales surge el ministro extraordinario. Ya veíamos cuándo surge, en el año de 1973, se estipula en el documento de nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué van a surgir? Bueno, ya se establece en este mismo documento 3 razones específicas por las cuales surge el ministro extraordinario. Número 1, cuando no haya sacerdote, diácono o acólito que pueda repartir la comunión, ¿sí? Es decir,
no hay sacerdote, estamos en una comunidad lejana, pues surge el ministro para ir a esas comunidades lejanas donde no hay sacerdote. Y entonces va a realizar una liturgia de la palabra con distribución de la comunión. Número 2, que habiéndolos, o sea, que habiendo sacerdote, que habiendo diácono o ministro específico para la liturgia, no puedan administrar la comunión por impedirse el otro ministerio pastoral o la falta de salud o la edad avanzada. 3 cosas en la ausencia del sacerdote. A lo mejor el sacerdote tuvo que salir de emergencia a celebrar la misa de un difunto o celebrar el sacramento de la unción de los enfermos. Tuvo que salir a confesar y celebrar ese sacramento, ¿sí? Un sacramento de urgencia, y entonces no está presente, pues ahí entra el ministro extraordinario. Número 2, por la falta de salud, cuando el sacerdote se encuentra enfermo, ¿sí? O anciano, ya viejito, y sobre todo los sacerdotes viejitos que ya no pueden estar de pie mucho tiempo, en el momento de la comunión es cuando llegan a necesitar del ministro extraordinario. Entonces ahí es nuevamente la ausencia del sacerdote. El primer punto, veamos, definitivamente no hay sacerdote por esta necesidad. Número 2, por diferentes circunstancias, ya sea del ministerio pastoral, falta de salud o la edad avanzada. Y número 3, que sean tantos fieles los que pidan la comunión que sería preciso alargar demasiado la misa o la distribución de la comunión fuera de ella, ¿sí? Imagínense, esto sobre todo sucede en santuarios, ¿sí? En basílicas, catedrales, donde acude un gran número de gente. Entonces, en este tipo de celebraciones son necesarios especialmente los ministros extraordinarios, precisamente para que sea más de una persona la que ayuda a distribuir la comunión en el momento de la comunión, ¿sí? Entonces será importante que veamos muy claros estos 3 pasos. Ahora, en este documento me parece muy importante mencionarlo en el servicio pastoral, ¿sí? En el primer punto, donde dice que no haya sacerdote, diácono o acólito que pueda repartir la comunión. Ahí también entra la visita a los enfermos. Sabemos cuánta demanda hay en nuestra Iglesia Católica para la celebración de la misa, que misa de difunto, misa de bautismo, misa de comunión, misa de 15 años, etcétera. Y todo el mundo está pidiendo todo el tiempo la misa. Entonces sabemos que nuestros sacerdotes pues están ocupados celebrando la Eucaristía, confesando, en pocas palabras, celebrando los sacramentos. El ministro extraordinario, ahí donde no está el sacerdote físicamente, es decir, con los enfermos y los ancianos, los ministros van a tener que ir a dar la comunión y van a tener que hacer una visita semanal o mensual, según lo indique el sacerdote de la comunidad, para poder cubrir esta necesidad dentro de nuestra iglesia, donde bien, pues no es precisamente, ¿sí? No es precisamente el que el sacerdote tenga que estar presente, ¿no? Sino ahí podemos colaborar nosotros como laicos a este plan pastoral, ¿sí? Y es por eso que surgen los ministros extraordinarios, el llamado. Ahora sí, ¿quién puede y quién no puede ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Bueno, ¿por qué se llaman ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión? ¿Quién les puso el nombre? A ver, se llaman ministros extraordinarios porque según el Código de Derecho Canónico, los ministros ordinarios son los obispos, sacerdotes y diáconos, es decir, quienes han recibido el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? Ellos son los ministros ordinarios por excelencia. Y de hecho, el ministro que cumple en plenitud este sagrado ministerio es el obispo, junto con el papa, que el papa también es un obispo. Los obispos actúan de la manera más plena en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Los sacerdotes colaboran con el obispo, los diáconos colaboran con el sacerdote, ¿sí? Es una jerarquía que existe en el magisterio de nuestra Iglesia Católica. Entonces, nosotros, laicos comprometidos, vamos a ser llamados ministros extraordinarios específicamente de la Sagrada Comunión. Pero ojo, y muy importante, el ser ministros, pues nos va a tener que dar una exigencia, y ahorita lo vamos a ir viendo.
Entonces dice, el carácter de los ministros extraordinarios de la comunión es de auxiliar, es pues extraordinario. ¿Sí? No siempre vamos a ser necesarios porque el papel importante o el que tiene que estar ahí es el ministro ordenado, es decir, ordinario, el sacerdote, obispo, diácono. Ahora, ¿quién es un ministro? Se trata de un laico, que es un hombre o una mujer, que ha tomado un curso especial y ha sido instituido para poder distribuir la comunión en la misa y también llevarla a quienes por razones de salud o ancianidad no pueden acudir a la iglesia a recibirla. Entonces, ¿quién puede ser ministro? Solo el que puede ser instituido y llamado por el sacerdote párroco. Para poder ser ministros extraordinarios, debemos recibir una invitación de parte del sacerdote. Si no recibimos la invitación, no será necesario ser ministros, ¿sí? Hay muchos servicios en nuestra iglesia donde podemos participar de manera íntegra y plena. Sin embargo, quien toma la iniciativa del ministro extraordinario es el sacerdote. ¿Quién dice que ustedes mismos se pueden postular? No es así. ¿Pueden ustedes hacer el comentario? ¿Pueden acercarse al sacerdote? Claro, pueden comenzar un camino de formación, pero el quien va a tomar la decisión será el sacerdote. Y si el sacerdote me dice, oye, es que hace falta personas en el coro, o hacen falta personas en la liturgia, o hace falta una catequista, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer, ¿sí? El ministro extraordinario no es un servicio que se elige, es un servicio que se nos propone en el camino y si hay la necesidad, entramos. Y si no, hay otras necesidades donde podemos aportar mucho mejor. Ahorita lo veremos en algunas cuestiones importantes del ministro extraordinario. Pero uno por sí mismo se puede postular, no. Sé que la mayoría de ustedes han sido personas que se han hecho ministros debido a la invitación de un sacerdote, ¿sí? Su sacerdote fue quien los llamó al servicio. Entonces, ¿alguien se puede postular por sí mismo para ser ministro? No. Ahora, este criterio lo tomará el sacerdote. Será importante que tomemos más adelante, si tienen la oportunidad, un curso sobre la Sagrada Liturgia. A mí me interesa mucho que tengan la oportunidad de tomar un curso de formación permanente con Daniel Católico TV. ¿Por qué? Cuando uno va estudiando la liturgia, va a ir comprendiendo que la Sagrada Liturgia tiene como autoridad al ministro ordenado, en este caso el diácono, el sacerdote o el obispo, según sea el caso. Pero siempre ellos serán la autoridad y nadie va a poder sobrepasar la autoridad litúrgica. Entonces, el que va a llevar siempre la intención, la decisión y la observación, si es bueno que seas ministro o no, la tendrá el sacerdote, ¿sí? Ahora, habrá algunos casos en el perfil del ministro extraordinario, por ejemplo, la edad. El ministro extraordinario es uno de los servicios con más exigencia pastoral, ¿sí? De tal manera que no puede haber ministros jóvenes. Por ejemplo, yo, aunque puedo tener el perfil, yo no puedo ser ministro, hermanos. Primera, ¿por qué? Porque primero tengo que estar bien en mi testimonio. Todos los servicios dentro de nuestra iglesia nos van a pedir un testimonio. El predicador, el proclamador, el del coro, el de la catequesis, todos tenemos que dar testimonio. Una persona joven tiene obviamente más responsabilidades con sus hijos, con su familia. Cuando una persona ya está por arriba de los 60, 50 años, ya los hijos normalmente están grandes, ¿verdad? Ya se valen por sí mismos. Yo, por ejemplo, a mi edad tengo ahorita una pequeña de 3 años. Entonces, mi responsabilidad como padre es estar un poquito más cercano a mi hija, ¿sí? A disponer ese tiempo, ¿no? De poder ayudar a la formación de mis hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ministro extraordinario también tiene que ser una persona que ya no tenga tantas responsabilidades familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque la exigencia pastoral es mucha. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué veíamos ahorita al principio? ¿Por qué según
surge el ministro. ¿Qué pasa si al sacerdote le salió una misa de difunto? Pues entonces tú celebra la liturgia en la misa que ahorita era a las 7 de la noche, pues el ministro va a hacer la liturgia de la palabra. Y el padre se va a ir al hospital a celebrar a lo mejor una unción de los enfermos, o se va a ir a una casa a celebrar una misa de difunto, o a una capilla, ¿sí? En esos momentos de urgencia, pues te van a llamar. Entonces se pide que el ministro ya tenga una edad donde no tenga responsabilidades familiares, específicamente con los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le va a exigir estar fuera de casa mucho tiempo, ¿sí? Porque son cuestiones urgentes, son cosas que no se agendan y dicen, bueno, para tal día voy a estar en la iglesia y voy a disponer. No, son cosas que salen, ¿sí? Y cuando salen esas circunstancias, el padre te habla y te dice, oye, hermano o hermana, necesito que vayas a tal comunidad, que hagas una liturgia, o que vayas a ver a un enfermo, o que me hablaron que haga una misa de difunto, pero no voy a poder, pues tengo otra misa, entonces tú vas a hacer la liturgia de la palabra en cuerpo presente de un difunto. También lo pueden hacer. Entonces, toda esta preparación dentro del ministro precisamente va a exigir un papel importante. O sea, el perfil del ministro tendrá que ser una persona que obviamente tenga esta oportunidad de, precisamente para que puedan ustedes colaborar con este plan pastoral. Y le decía que en un taller en el que estuve, se nos dijo que un requisito muy indispensable era que los ministros, los mesacles, decimos aquí, hubieran tomado por lo menos un curso de liturgia, porque precisamente por esto que ahorita nos está diciendo, que muchas veces tenemos esa encomienda, ¿no? De hacer una liturgia de la palabra, y con mucha lástima se lo comentaba, se los compartí hace un tiempo que pues las ministras de mi parroquia, pues no sé, a lo mejor una o dos las que pudieran hacer alguna liturgia de la palabra, y la verdad es que sí, es bien triste que no conozcan pues lo que nos decía presidir, o no me acuerdo qué palabrita es la que utilizó en la diapositiva pasada, que dice que teníamos que tener la formación para hacer laudes, para hacer rosario, para hacer todo esto, y la verdad es que pues muchos no lo saben hacer, y sí, eso es muy indispensable. Gracias. Muy bien. Sí, y precisamente en esta parte donde el ministro va a cumplir con un perfil, ahorita vamos a ver sobre todas las actividades que el ministro tiene que realizar. Les hablaba yo al principio que sería bueno, ya lo veremos al final también, pero sería bueno que tomaran un curso no solo de liturgia, de Sagrada Liturgia, sino aparte de liturgia de las horas. O sea, ahorita vamos a ver que el ministro tiene que presidir, el ministro es líder. Ya por eso les digo, es uno de los servicios más bonitos, pero también más exigentes a nivel pastoral. Sí, porque por ejemplo, si lo comparamos con el coro, pues el coro se encarga de los cantos, él llega y canta y después de misa y nos vemos. Pero el ministro no, porque el ministro va a tener diferentes funciones como ser líder en el rezo de laudes, dirigir una liturgia de la palabra, dirigir la exposición del Santísimo, ¿sí? Incluso lo van a llamar para dar un retiro, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué razón va a dar un retiro. También el ministro extraordinario va a tener que dar consejos, ¿sí? El ministro extraordinario va a dar consejos. ¿Y por qué? Ahorita lo veremos. Y el ministro extraordinario sobre todo tiene que estar bien familiarizado con muchas cosas de la iglesia. Entonces, hablando pastoralmente, el ministro extraordinario es uno de los servicios, puedo decir, más exigentes, que precisamente está dado a las personas más maduras, más experimentadas, en el sentido que con más madurez mental, más experiencia sabia, más sabiduría en sus decisiones, sus acciones, sus acertaciones. El ministro está como que al centro, todo el mundo lo está viendo para ver qué pueden rescatar de él para dar testimonio de nuestra iglesia. Entonces, punto muy importante en esta parte, ¿no?, del llamado al ministro, no somos nosotros quienes nos autoelegimos, porque muchas veces el otro día me mandó un mensaje un muchachito de 18, 19 años
que quiere entrar al seminario y me dijo, oye Daniel, ¿yo puedo ser ministro? Y le dije, no, no puedes ser ministro. Dice, es que yo quiero ser ministro extraordinario. Le digo, no. ¿Sabes por qué? Porque es mucha exigencia pastoral y tú tienes ahorita otra intención. O sea, tu intención es ir al seminario, ¿no? Entonces tú puedes estar en tus etapas de irte incorporando a la catequesis, a la liturgia, ¿sí? Pero el ministro extraordinario es otro mundo para otro tipo de personas. Pero este criterio ya lo va a tomar el sacerdote según cada comunidad, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente punto muy importante de este curso. Ahora, ¿cuál es la función entonces del ministro? Ya vimos que el perfil, cuál tiene que ser la edad, quién toma la decisión de que el ministro sea ministro, ¿sí? Y entonces ya vimos también al principio que el ministro tiene que recibir una formación, ser consciente. Ahora, ¿cuál es la función? La función del ministro es ejercitar el ministerio de la palabra. Punto número 1. Ministerio de la palabra. Ustedes van a ser predicadores, hermanos. O ya son predicadores. Número 2, presidir las oraciones litúrgicas. En caso de necesidad donde el sacerdote no esté, entran ustedes a celebrar la liturgia de la palabra, ¿sí? Entran ustedes a dirigir la oración de laudes, vísperas o completas, según sea el caso. Dice ahí también que administran el bautismo, claro, también tienen que saber el rito básico del sacramento del bautismo. Y esto del bautismo emergente. Cuando le hablan al padre y le dicen, padre, hay un niño, una niña que está en peligro de muerte, ¿sí? Está en el hospital y necesitamos que vaya a verlo. Y al mismo tiempo el sacerdote tiene una misa de 15 años, ¿sí? ¿Ustedes a cuál creen que le va a dejar el sacerdote? Pues la del caso urgente la va a realizar el ministro y la de los 15 años la va a tener que celebrar el sacerdote. ¿Y esto por qué? Ahí viene una cuestión muy importante. Porque los 15 años la gente los está pagando, ¿sí? Y entonces la gente va a exigir, oiga, yo pagué mi misa, yo quiero al padrecito aquí en la misa. Entonces el padrecito se tiene que quedar en la misa de 15 años y el ministro, en ese caso emergente, va al hospital a darle el bautismo a ese niño o a esa niña. Claro, ese bautismo no va a ser válido como sacramento para darle una boleta y todo lo demás, ¿verdad? Después, si el niño termina salvándose, evidentemente que no pierda la vida, va a tener que ir nuevamente a la parroquia, ¿sí? Para terminar y concluir el rito del bautismo y ahora sí procederá todo el proceso, que es la boleta, los datos, los documentos, etcétera, ¿no? Pero ustedes como ministros tienen que saber el sacramento del bautismo emergente. Eso lo tienen que saber. Entonces es importante que estudiemos entonces los rituales de los sacramentos. Por eso les digo, en una clase no vamos a poder ver todo porque sería interesante también entrar a fondo a estudiar de manera general, nada más, cómo es el rito del bautismo de emergencia, ¿sí? Eso lo tienen que saber, nada más, ¿vale? Entonces ya dice ahí, administrar el bautismo, el ministro lo tiene que hacer, dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Entonces ya hablábamos de en qué momento va a dar la Sagrada Comunión. Dentro de la misa lo va a dar si el sacerdote está ausente, si el sacerdote está enfermo, si está anciano, ¿sí? O fuera de la misa para visitar a los enfermos, ancianos y enfermos, ¿sale? Entonces ahí ya lo vuelvo a poner, ¿no? Que no haya sacerdote, diácono, acólito, que habiéndolos no puedan administrar la comunión y que sean tantos los fieles que pidan la comunión que sería preciso alargar demasiado la misa. Entonces son 3 puntos importantes, creo yo que esto ya lo sabemos a un criterio general, pero vamos entonces a pasar a lo más importante. Como ministros, ustedes entonces ya tienen que saber cómo llevar entonces la comunión a los enfermos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya vimos la primer parte, esta introducción de lo que debería de ser el ministro extraordinario. Ahora entramos ya a ver cómo llevar la comunión de manera correcta a nuestros hermanos enfermos. No sé si se los explicaron, pero yo he visto en más de una parroquia que solamente los llaman, a ver, tú vas a ser ministro, les dan la misa de envío, les dan su uniforme todo muy bonito, bien peinadito, sus zapatos bien boleaditos y vámonos.
y nunca te dicen cómo llevarle la comunión al enfermo. Te dicen, ay, que te explique tu compañero, y ahí te pegas con el compañero. Y bueno, eso sí te toca un compañero que es inteligente, ¿verdad? Pero si te toca uno que no es tan atento, pues ahí vas a cometer los mismos errores que el compañero está cometiendo. Entonces vamos a analizar qué es llevar la comunión a nuestros hermanos enfermos. Punto número 1. Llevar la comunión a los hermanos enfermos es llevarles de manera la misa a su casa, ¿sí? Llevarles la misa a su casa, pero ojo, va a ser una liturgia de la palabra. Simplemente no va a haber consagración, porque ya llevamos el cuerpo de Cristo. Entonces ahorita vamos a ver las partes de la liturgia de la palabra. Pero punto número 1, el rito de llevar la comunión al enfermo va a pasar de la siguiente manera. Punto número 1, recoger el cuerpo de Cristo. Y esto, acá empieza el primer punto problemático. Si nosotros no llevamos una buena relación con el fiscal, en caso de las parroquias que todavía tienen fiscales, deben de saber solicitar las cosas. Muchas problemáticas que se suscitan en el servicio del ministro extraordinario vienen por la riña, los roces, los malos entendidos que hay entre el ministro y el fiscal o el encargado de la capilla. ¿Por qué? A mí me tocó vivirlo en carne propia. Cuando yo fui seminarista, tuve la oportunidad de dar la comunión a los enfermos y acompañar a los ministros y conocerlos de cerca. Entonces, en más de una ocasión me tocó llegar al templo parroquial o al templo de la comunidad y más de una vez me negaron el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado. Pero si no hay una buena comunicación, una buena relación, va a haber problemas que a veces nos van a desanimar y decimos, ay, como que ya no quiero ser ministro. Ay, eso de estar lidiando aquí con el fiscal, con la encargada, con el encargado, que se siente el dueño, ¿no les ha pasado? Se siente el dueño de la parroquia, el dueño del templo, pues no te da permiso. Entonces a veces eso nos da un bajón, un desánimo y dices, ay, como que mejor me regreso al coro, ¿no? Ahí nada más llegaba yo a cantar y no tenía yo que meterme en estos asuntos. Bueno, primero hay que llevar una buena relación, ¿sí? Y esto lo tenemos que hablar con el sacerdote. El sacerdote tiene que estar notificado que yo soy ministro, que voy a agarrar cuantas formas cada semana. O incluso hay quienes se ponen de acuerdo y terminando la misa, el mismo sacerdote les entrega el número de formas que se van a llevar para los enfermos. Pero en ocasiones, esto llega a suceder en ocasiones de emergencia. Cuando el sacerdote pues pide que le llevemos la comunión a un enfermo que está a punto de morir, que ya está muy grave, pues eso es entre semana, ¿sí? O hay enfermos que de manera especial reciben la comunión entre semana por diferentes circunstancias. Entonces, en estas ocasiones, pues hay que ir al sagrario del templo y tomar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces hay que saber tener una buena comunicación para evitar estos problemas que si no los tratamos nos pueden desanimar en el camino. Y yo conozco a más de un ministro que dejó de ser ministro por esta situación, porque había roces, etc. Segunda experiencia que me tocó en una comunidad, me negaron una ocasión un purificador, un corporal y un copón, ¿sí? La señora, la encargada, o sea, yo ya había recibido la instrucción del sacerdote que tenía yo que visitar a los enfermos y tenía que agarrar un copón y que solicitar prestado. Y lo solicité, lo pedí prestado y la señora encargada no me lo quiso prestar. Y me dijo, no, es que pues háblale al padre, que hable conmigo, pero nadie puede sacar nada. ¿Y saben cuál fue su respuesta todavía más exigente de la señora? Me dijo, ¿quién me va a pagar estas hostias? Porque tú te las vas a llevar, pero estas son propiedad del templo. ¿Quién me las va a pagar? Y yo dije, ¿cómo que quién se las va a pagar? O sea, ese comentario que llegó a hacerme, sé que en alguna comunidad lejos de aquí también va a suceder o ha sucedido, que las personas se sienten tan dueños del templo porque pusieron la primer piedra en ese templo y es como su casa de ellos y ellos mandan ahí. Se sienten dueños de todo, cuando en realidad eso está al servicio del pueblo de Dios. Somos administradores, hermanos. Somos administradores. Y ahorita más adelante vamos a entrar en un punto muy importante del ministro, que a veces nos queremos sentir dueños. Y no es así. Somos administradores. Debemos de hacer comunidad. Y entonces, si desde este primer paso no hay una buena relación, no creamos comunidad,
va a haber muchos problemas. Y a mí me entristeció tanto cuando a mí me tocó ser coordinador, bueno, no coordinador, yo di temas y pláticas en mi parroquia de ministros extraordinarios. Y me tocó ver cómo entre los mismos ministros había roces, precisamente por la falta de comunicación. Porque unos sí les accedían y les daban el permiso de sacar las formas del sagrario y a otros no. Y yo dije, ¿a qué se debe esto? ¿Dónde hay un favoritismo? Entonces hay muchas cosas que en el camino se van experimentando y eso nos puede dar el desánimo. Entonces ese es el primer paso, llevar una buena relación. Y eso lo vamos a entender con una formación permanente. Cuando nos demos cuenta que nosotros no somos dueños, somos administradores. Y si el Señor nos quiere ahí, ahí vamos a estar. Y si no, el Señor mismo va a poner los medios para ponernos al servicio de otro servicio. Entonces, segundo punto, después de haber recogido el cuerpo de Cristo, vamos a dirigirnos a la casa del enfermo, ¿sale? Entonces vamos a recoger el cuerpo de Cristo, lo vamos a llevar. De todos modos, si no hay relicario, podemos llevar el copón, ¿sí? Con un corporal, también, ¿vale? Siempre ocupar los objetos específicos para la liturgia, para lo sagrado. Tomar en cuenta eso. Entonces, esta procesión para dirigirnos a la casa del enfermo tiene que ser una procesión en silencio y en modo de oración. No sé cómo se dirijan, si en moto, en bici, en taxi, caminando, cualquier medio en el que se transporten, su modo de llegar a la casa del enfermo es en silencio y en oración. Y si no van en silencio, pueden ir rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Dios te salve María, etc. Pero no está permitido, hermanos, que vayamos chismeando, hablando, platicando, echando cotorreo. No. Llevamos a Jesús presente. Entonces es importante que si decimos, bueno, no quiero ir haciendo oración, pero bueno, por lo menos guardar silencio. ¿Punto? ¿Se puede ir cantando, hermano? Sí, también. Sí, mantengan este momento de oración en la procesión. ¿Sí? Entonces, igual, terminan de la casa del enfermo y se van a la otra casa del otro enfermo, igual, en modo de oración, o simplemente silencio, o cantando, ¿sí? Luego de ahí, cuando lleguemos a la casa del enfermo, pues lo primero que hacer, bienvenida y saludo a la familia, siempre dirigiéndose con respeto, dirigiéndose a los familiares del enfermo, buenos días, buenas tardes, cómo están, cómo les ha ido, siempre tener esta plática amena antes de llegar con el enfermo. ¿Por qué? Cuando Jesús llegaba a la casa de sus discípulos y de las personas que él curaba, él llegaba precisamente preguntando cómo estaban, teniendo esta cercanía. Nosotros vamos en nombre de Jesús, ¿sí? Y ya lo veremos ahorita, pero de una vez les adelanto. Nosotros vamos a actuar en la persona de Cristo, no solamente llevando el cuerpo, sino nosotros también ser otro Cristo que llega. Y por eso el Señor nos va a ocupar a nosotros como instrumentos y el Señor va a ocupar nuestras manos, nuestra mente, nuestra vista, nuestro cuerpo para poder hacerse presente. Algo que yo les puedo compartir y que con esto quiero cerrar esta primera parte del curso es que yo no imaginé, hermanos, la grandeza de lo que Dios quería hacer conmigo ante este servicio. Aunque yo no he sido ministro de la Sagrada Comunión, algo que me llegó al corazón es cuando una ocasión fui de visita pastoral a una comunidad rural muy lejos de la ciudad. Y me mandaron a visitar enfermos. Y todavía me acuerdo que llegué y era una señora muy viejita. Ya no veía, estaba en silla de ruedas. Ya no escuchaba muy bien. Y su hija, ¿sí? Su hija precisamente le dijo, mamá, ya llegaron, dice, para darte la comunión. Fue un momento muy emotivo porque la señora hizo una expresión y dijo, ya llegó Diosito a visitarme. Y le dice, sí, ma, es el Padre, ya vino a darte la comunión.
Y cuando llegamos, mi compañero y yo, a darle la comunión, la señora me agarró muy fuerte de la mano y me dijo, gracias, gracias por venir hasta aquí. Gracias porque ya me trajo a Jesús. Y en ese momento yo sentí como la señora estaba agarrando al mismo Jesús en mi persona, porque ella sentía la presencia de Dios en ese momento y se puso a llorar. Y antes de darle la comunión, precisamente me puse a platicar con ella y me expresó sus dolencias y me dijo, es que me siento sola, a veces me siento triste, quisiera yo ver por mis hijos, pero mi estado ya no me lo permite. Y cuando yo escuchaba en ese momento todo eso, yo sabía en el fondo que ella estaba platicando no conmigo, porque a mí qué me iba a interesar en realidad, ¿verdad? Porque yo quién era para poder escuchar toda su situación de su vida. Ella se abrió al diálogo porque sabía que era Dios quien la estaba visitando. Y me expresó muchas cosas que en este momento no puedo compartir. Porque ahorita también hablaremos de ese detalle, hermanos. Como ministros, los hermanos enfermos muchas veces se van a abrir con nosotros. Y vamos a tener que vivir esta parte y experimentar el secreto de confesión. Cosas que no podemos decir ahorita, lo vamos a tratar en la segunda parte. Pero cuando esta hermana me estaba diciendo y expresando todo y estaba llorando y me estaba agarrando de la mano, yo sabía que en ese momento Jesús estaba actuando en mi persona. Que no era yo, no era por mí. La hermana se estaba abriendo porque sabía que era Cristo el que estaba actuando ahí. Y yo dije, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nadie para darme cuenta de esto. Pero el Señor me ha elegido para poder experimentar esto con los suyos. Y por eso como me encanta el canto que dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la alegría, donde falte la esperanza, llévame ahí. Y el Señor nos va a llevar, hermanos, de verdad, a cada realidad. Y muchas veces nos quejamos nosotros porque nos hace falta cosas, porque nos hace falta tiempo, nos hace falta dinero, nos hace falta amor, nos hace falta comprensión. Y no es cierto. Hay hermanos que están mucho mal, con una ausencia de Dios en sus vidas. Y por algo los he elegido a cada uno de ustedes. Porque el Señor quiere actuar en su persona de ustedes para poder llegar a esas personas que aún no lo conocen. Y cuando viví esta experiencia, una de tantas, hermanos, que les puedo compartir, yo me puedo dar cuenta que el Señor sigue actuando en mí. Hoy, el Señor está actuando en mí en forma de maestro. Recuerden que Jesús también fue maestro. Y hoy de verdad también no puedo creer, de verdad no puedo creer, hermanos, la capacidad que el Señor me ha dado de poder tener a más de 10 personas constantes en un curso, en el de formación permanente, en el misal romano, en la liturgia, en la predicación de la palabra de Dios, actualmente con ministros extraordinarios. Yo estoy seguro que esto no es por mis dones, es el Señor quien está obrando en mí, para ustedes. Yo no conozco sus realidades, hermanos, pero sé que cada palabra que estoy diciendo en este momento, a alguno de ustedes le va a ayudar. Porque el Señor así lo quiere. Porque el Señor quiso que ustedes entraran a este curso y porque lo necesitan. Y saben que teniendo las herramientas de este curso, van a poder llegar a más hermanos a manifestar el amor de Dios. Así que no duden de que el Señor es la manifestación de amor en ustedes. Ustedes van a actuar en la persona de Cristo. Y Cristo los quiere llevar a conocer su realidad. Quiere llevarlos ahí donde realmente necesitan amor, necesitan a Dios. Por eso son ministros, hermanos. Yo no los elegí, los eligió el Señor.
Así que pregúntenle a Él en la oración qué es lo que realmente quiere de ustedes. Pero cuando experimentamos esto, vivimos en la persona de Cristo. Entonces no tenemos que ser indiferentes, hermanos. Por eso en la bienvenida y el saludo, en la visita de un enfermo, siempre tenemos que llegar y saludar con respeto. ¿Cómo está el enfermo? ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha tenido consultas? ¿Ha tenido estudios? ¿Cómo va? Preguntar. No solamente llegar y hacer una oración estructurada. Y entonces después ya pasamos a presentar el Santísimo para proceder con el momento de la liturgia de la palabra. Presentamos el Santísimo en la mesa que va a estar colocada, y si no está colocada, pues en ese momento se coloca una mesita, ¿sí? Con un mantel blanco, una veladora y, si es posible, un Cristo, un crucifijo. Y ahí vamos a colocar al cuerpo de Cristo para poder comenzar con la liturgia de la palabra, que ahorita lo vamos a ver. Y finalizar, ¿sí? Vamos a finalizar con un silencio. Después de haber dado la comunión, pues nos vamos a retirar en silencio y vamos a dirigirnos a la siguiente casa del enfermo. Es así como llevamos la comunión a nuestros hermanos enfermos.